Bueno, invito a Eric. Una vez terminemos con la charla de Eric, están todos invitados a una copa de vino y a observar muy detenidamente la excelente muestra comercial que tenemos. Eric, muchas gracias y le dejo los micrófonos. Gracias, Rodrigo. Antes de todo, quisiera agradecer las autoridades que me han invitado aquí, es un gran honor, y enviarle el muy cordial saludo de la LEM, que es la Asociación de las Empresas Farmacéuticas en Francia. Ya sabemos que es un año muy particular, es el año de la Colombia en Francia y de Francia en Colombia, entonces muy cordial saludo de Francia. Y antes de empezar, quisiera también disculpar, porque voy a torturar su magnífico idioma, intentando de hacer mi presentación en español, y ya se habrá dado cuenta que no es realmente mi lengua nativa. Supongo que todos no somos iguales. Es una observación muy sencilla que puede hacer cada uno viajando por el mundo. Y creo que esa observación muy sencilla es aún más cierta cuando se trata del dominio de la salud. Todos no somos iguales. Me han pedido aquí de comparar los países de la OCDE. Todo el mundo conoce la OCDE, que es una organización muy importante, internacional, cuya sede social está en Francia, en París. Y esos países se suponen que son todos democráticos, obedecen todos a la ley del mercado y tienen todos una economía con pocas diferencias. Pero los indicadores de salud que pueden enseñar aquí son muy diferentes. Hay un grupo de países en términos de esperanza de vida que se sitúan al tope, y aquí es difícil, me cuesta a mí de ver cuál países, pero hay países que enseñan como Japón una longevidad media de 84 años y al mismo tiempo perdimos 10 años de vida cuando se trata, por ejemplo, de México. Así, muy grandes diferencias entre países de economías que se suponen que están trabajando juntos. Interesante también de notar la situación de Estados Unidos, que no tiene indicador tan bueno para ser el país número 1 en términos de economía. Si miramos ahora a otro indicador muy corriente, que es la mortalidad infantil, también muchas diferencias. Mortalidad infantil de México, 12,5. Mortalidad infantil a la otra extrema de Eslovenia, pequeño país, 1,8, quiere decir muertos por 1000 nacimientos vivos. Y otra vez Estados Unidos, no tan buena cifra. Muchas diferencias y así ven cómo se sitúa la Colombia al nivel más o menos más alto de este indicador bastante negativo. Podríamos preguntar nosotros si hay una relación entre estos indicadores de salud y los gastos que dedicamos como países a la salud. Bueno, es difícil de concluir algo muy cierto aquí, porque se ve otra vez unas diferencias muy importantes entre los países. Y aquí se ven, por ejemplo, Estados Unidos, que está dedicando 17% de su riqueza nacional para gastos de salud, y sus indicadores de salud no eran tan buenos, acuérdense. Y otros países más pequeños que dedican pocos y que tienen mejor indicadores de salud. Aquí Colombia no se sitúa mal, se sitúa bastante cerca del promedio de la OCDE de los países, con 7,2, y hemos oído esta tarde, al principio de las diferentes intervenciones, que Colombia va a acercarse del 8% y quizá pasar 8% muy rápidamente. Si vemos
a estos datos son interesantes también, porque aquí se enseña que intervienen en realidad muchos factores exteriores para actuar sobre el estado de salud de un país. Y este indicador de la tasa de cubierta por los sistemas de salud que sean del gobierno o de la seguridad social privada jueguen un papel muy importante. Y aquí se ve otra vez mucha diferencia entre los diferentes países de la OCDE. Unos países tienen 80% de sus gastos cubiertos por los sistemas de seguridad social, mientras otros solamente la mitad, y otra vez Estados Unidos, ya lo sabemos todo, solamente una pequeña mitad de los gastos están cubiertos por los sistemas sociales. Entonces, muchas variedades, mientras los diferentes países de la OCDE, pero una cosa, una relación que parece ser la más cierta entre todos los países del mundo es, desgraciadamente, la siguiente. Es que los países más pobres son los que dedican menos dinero a la salud. Y esto es una paradoja. Es una paradoja porque sabemos desde 2001, el año 2001, la recomendación que figura aquí desde la declaración de Abuja de la ONU, que los países más pobres tendrían que dedicar 15% de su riqueza nacional para la salud. Y esto tiene un sentido racional. Quiero decir que hay demostraciones ahora bastante ciertas que hay una relación entre la cantidad de dinero que invertimos en la salud y el crecimiento económico de un país. Esta demostración ha sido hecha por un economista francés muy conocido, Philippe Aghion, que tengo el honor de conocer, y esta demostración es aún más fuerte cuando se trata de países en desarrollo. ¿Por qué? Porque hay una relación cierta entre la mejora del estado de salud y, para los países en desarrollo, la mortalidad infantil y la esperanza de vida de las personas más jóvenes. Y eso son dos factores que aumentan la productividad y entonces produce un crecimiento económico. Al revés, para los países ya desarrollados, esto no funciona tan bien, porque la mejora del estado de salud va a beneficiar socialmente a la esperanza de vida de las personas más mayores. Y sabemos que esto cuesta bastante dinero, porque la mejora del estado de salud en los países muy desarrollados va a ser más bien, a jugar el papel de amortiguador social, lo que es muy importante también en las temporadas de crisis. La llegada de las medicinas, de los medicamentos al mercado, es también un factor muy importante de inigualdades en el mundo. Quiero enseñarles eso. Hay dos lados al mundo. Hay el lado de los países que aún no acceden a todas las medicinas. Y sabemos todos que acceder a las medicinas, sin embargo, deriva de un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a la salud, que está escrito en la Constitución de la OMS de 1946, en la Convención Internacional de la ONU de 76, en la Declaración de Alma-Ata, en la Constitución colombiana misma de 1991. Sin embargo, muchos países faltan de medicinas esenciales y aquí, desgraciadamente, se aplica otra vez la ley de Pareto. 80% de las medicinas son comercializadas en países ricos donde viven solamente 20% de la población mundial. Al menos una tercera de la población mundial no tienen acceso a las medicinas esenciales. Y eso, como lo sabéis ustedes, es el objetivo número 8 de los Objetivos para el Milenario del Desarrollo. Y al otro lado de la Tierra, pues hay países muy desarrollados que ven sus plazos de acceso al mercado
reducirse. Y esto es una buena noticia. Aquí es un gráfico muy interesante que enseña cómo en 10 años se ha reducido por medio el plazo de acceso al mercado de las medicinas a través de las agencias de registración principales en el mundo. La inglesa, la de Canadá, la de Suecia, la de Australia, la de Japón, por ejemplo. Creo que racionalizar el acceso al mercado de las medicinas tenemos que considerarse como el primer ladrillo de un sistema de salud fiable. ¿Por qué? Porque una vez que un país tiene un sistema de acceso al mercado que sea muy bien racionalizado, muy bien secuenciado, entonces enseña a la otra parte del mundo, al resto del mundo, que es un país predictible y entonces atrae inversiones. ¿Cuál es un sistema del acceso al mercado que sea predictible, que sea racional? Es un sistema del acceso al mercado como Francia, y perdona de tomar el ejemplo de Francia, pero muy a menudo Francia sirve de ejemplo para el acceso al mercado. Tenemos un sistema en 3 pasos. El primer paso es registración de las medicinas. Es muy importante. Se trata aquí de evaluar la relación entre el beneficio y el riesgo de las medicinas. El segundo paso es la evaluación. Aquí tenemos una agencia de expertos independientes que se tratan de evaluar las medicinas en términos de cuál es el beneficio añadido de esta medicina en comparación con las medicinas que ya existen en el mercado. Y después, al tercer paso, viene la negociación del precio entre la industria y lo que llamamos en Francia el comité économique, una agencia del Estado con quien se negocia el precio de las medicinas, y el precio de las medicinas se negocia sobre el valor terapéutico añadido que se ha demostrado en las etapas anteriores. Eso es un sistema bastante bien construido y que envía el señal al internacional que aquí las medicinas se tratan de una manera reproductible y muy elaborada. Por lo tanto, si examinamos los diferentes sistemas de evaluación de medicinas que existen a través solamente aquí los países europeos, lo que choca es la gran variedad de estos sistemas. ¿Sabéis ustedes que solamente 19 de los 35 países de Europa que han sido evaluados en este estudio aquí, de la OCDE, tienen un sistema formal de evaluación de las medicinas? Solamente 19 sobre 35. Y si examinamos las diferencias significativas que hay entre los sistemas solamente europeos, son muy grandes. Por ejemplo, en términos de plazos, en Inglaterra, las medicinas tienen acceso al momento que son registradas, al momento, al día mismo. Por ejemplo, en Alemania, igual, y serán evaluados después, como máximo después de un año de su llegada al mercado. En Francia toma mucho tiempo, todo el sistema muy bonito que he enseñado tiene el inconveniente mayor de tomar mucho tiempo. Pero en compensación, en Francia tenemos un sistema muy especial de acceso muy rápido al mercado para las enfermedades más graves, cuando el pronóstico vital está realmente amenazado. Y entonces podemos igual llegar al mercado antes de la autorización de comercialización. Ese sistema se llama ATU. Entonces, ven cómo los diferentes sistemas de Europa son muy diferentes y tienen en varios términos unas concepciones muy diferentes. Por ejemplo, el uso de las análisis médico-económicas. Los ingleses son los grandes especialistas de la médico-economía. Usan mucho la eficiencia de las medicinas para evaluar las medicinas. En Francia hemos querido, hace 4 o 5 años ahora, copiarles y hemos integrado
algo de análisis médico-económicas, la eficiencia, no para determinar el acceso al reembolso, pero para determinar los precios de las medicinas. Pero parece ser muy complicado y aún tengo que reconocer que no sabemos muy bien cómo usar esta determinación. El acceso regional, por ejemplo, se puede comportar como una barrera añadida al acceso al mercado y es lo que tratan de hacer los españoles o los italianos, por ejemplo. Descuentos son muy frecuentes en Europa. Se negocia un precio facial, un precio de lista para las medicinas, pero casi sistemáticamente en Francia, a lo menos, hay descuentos que son negociados. Y cuando se trata de descuentos, no se trata de vender cosas y de arreglar el precio aquí sin que la gente lo sepa. No, se trata de aplicar unas reglas muy normalizadas en Francia, a lo menos, con estos descuentos. Pero todos los países no funcionan igual. Instrumentos de negociación específicos existen también, como los acuerdos de compartición de riesgo, por ejemplo. Entonces, sistemas muy diferentes. Lo interesante es de ver cómo estos sistemas europeos se han comportado delante de la llegada de las nuevas medicinas para tratar la hepatitis C. Y es interesante aquí de ver cómo ha derivado el sistema para usar el mercado al acceso como un medio de regulación económico. Esto no tendría que ser. Quiero decir que acceder al mercado es una cuestión científica. ¿Vale la pena para el pueblo o no vale la pena esta medicina? Entonces hemos mezclado un sentido económico, el presupuesto para tratar esta medicina no podemos entenderlo. Hemos querido arreglar este problema limitando el acceso a la población. Y en Francia esto se ha pasado muy mal. Las asociaciones de pacientes con hepatitis C han ido en la calle para protestar. Mucha molestia. Y el gobierno ha tenido que hacer marcha atrás, porque no se podía aguantar esta deriva del sistema que dice que la regulación de la población que tiene acceso sirve de regulación económica. Y aquí he encontrado un estudio interesante que enseña cómo en los países de Europa, otra vez, 26 solamente por ciento de los países han dejado acceso libre, decimos, universal, a estos nuevos tratamientos para hepatitis C, sin limitar el acceso según el nivel de fibrosis hepática, por ejemplo. Solamente 26%. Todo el resto han limitado el acceso para razones más o menos bien fundadas de fibrosis hepáticas. 9% han usado el pretexto del genotipo de la hepatitis C para limitar el acceso. 24% han limitado el acceso a los pacientes que no tenían problemas con el uso de alcohol, por ejemplo. Difícil de verificar eso. 6% adicional otras invenciones para limitar el acceso. Quiero terminar mi intervención con esta tercera parte, que dará más positivo mensaje, que se trata de la innovación aquí. Yo considero, y es un punto de vista personal, pero que una convicción muy fuerte que tengo, y voy por todo el mundo diciendo esto, que la innovación es una formidable oportunidad para todos los países ahora. Hemos descrito un mundo donde los países son muy diferentes en términos de gastos en la salud, en términos de indicadores de salud. Innovación va a cambiar todas las cartas. ¿Por qué? Porque estamos ahora enfrente de 3 revoluciones. Y es una cosa sin precedente. No hemos conocido en la historia una época como la época que vamos a vivir en los 10 próximos años. 3 revoluciones están convergiendo en el dominio de la salud. Una revolución tecnológica, quiero decir que ya curamos la hepatitis C gracias a estos nuevos tratamientos, pero ya
estamos en marcha para transformar unas enfermedades aún mortales, que son los cánceres, que aún mueren a la gente en 50% de los casos. Estamos transformando estas enfermedades mortales en enfermedades crónicas. Esto va a pasar en los 10 próximos años. Y vamos a curar quizá un día muy próximo la enfermedad de Alzheimer y la esclerosis, otras enfermedades neurológicas muy graves. Esto va a pasar. Otra revolución se está mezclando a esta revolución tecnológica muy importante, que es la revolución digital, con los objetos conectados. Y mañana o pasado mañana vais a hablar aquí de la telemedicina con mi colega Pierre Simon, y les enseñará cosas formidables que se hacen ahora para acompañar las enfermedades crónicas, y son muy potentes. El Big Data, estos datos masivas en el dominio de la salud, que va a cambiar, gracias a los algoritmos, la manera que hemos de hacer los diagnósticos, de hacer los pronósticos. Y la revolución societal, no tenemos que olvidar la revolución societal. Se trata aquí de lo que se llama en Europa, aquí supongo que será lo mismo, la democracia sanitaria. Eso quiere decir que ahora los pacientes quieren intervenir en la decisión terapéutica, en el compartir el diagnóstico. Y aquí en Francia, no sé cómo será en Latinoamérica, pero en Francia ya los representantes de los pacientes pertenecen a las agencias de evaluación de las medicinas. Y yo soy en favor que pacientes pertenecen al comité que negocia el precio con la industria. Así se darán cuenta los pacientes cómo es difícil, cómo es complejo de arreglar el precio de una medicina. Así se darán cuenta que hay reglas para hacer esto, no es opacidad. Entonces, todo este mundo está en marcha, pero va a tener consecuencias económicas, eso, muy fuerte. Este gráfico es muy interesante. Enseña, es todavía los países de la OCDE, y enseña cómo la llegada de estas nuevas medicinas, estos nuevos objetos, va a aumentar el porcentaje de gastos dedicado a la salud de 8 puntos dentro de 40 años, digamos, es a muy largo plazo, pero 8 puntos más si no hacemos nada y 4 puntos si hacemos algo para metrizar este movimiento económico, porque necesitaremos mucho más dinero para financiar estas 3 revoluciones en la salud. Entonces, ¿qué podemos hacer? Yo creo que todo eso no es problema, es oportunidad. Es oportunidad si cambiamos de paradigma económico. Lo que es seguro es que no podremos arreglar este problema con las mismas gafas, con los mismos medios, con la regulación de los precios, con la regulación de los volúmenes de prescripción. Ya estamos al final de ese proceso, a lo menos en los países maduros. Ya estamos al final de ese proceso. Los genéricos que llevan mucha economía, ya estamos al final de ese proceso. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo cambiar esta carga en una oportunidad? 4 cosas que hacer. La primera gran cosa es adaptar los medios de financiación. Tenemos todos los países un problema con nuestro cuadro de regulación sanitario. En Francia, por ejemplo, la ley de financiación de la seguridad social es una ley anual. ¿Cómo quieren ustedes pensar el tema de la innovación en medicinas a este corto plazo de 1 año? Esto no quiere decir nada. Innovaciones tecnológicas llevan muchos gastos a corto plazo, pero muchas economías en el sistema mismo. Cuando se cura una enfermedad como hepatitis C, dentro de 10 años no habrá más gastos. No habrá más transplantaciones hepáticas para esta enfermedad, habrá para otras enfermedades. Entonces, se tiene que pensar la regulación económica de nuestro sector
Gestionando a corto plazo, lo que quiero decir es que se puede admitir un déficit conjuntural, no estructural, conjuntural, a corto plazo, porque se tiene que regular a medio plazo. Se tienen que integrar esta oportunidad de crear economías a 5, 10 años y se tiene que anticipar a largo plazo. En Francia, por ejemplo, la ALEM, la Asociación de la Industria Farmacéutica, ha creado un instrumento, un software, que permite de dar una vista, una predicción de todas las innovaciones en términos de drogas que van a llegar en el mercado durante los 10 próximos años. Este instrumento que hemos construido a partir de los ensayos clínicos, este instrumento es muy importante para las autoridades y nos encontramos 2 veces al año con los reguladores del sistema francés para enseñarles, mire lo que está llegando al mercado dentro de 10 años. Estas previsiones son muy importantes para un regulador. La segunda cosa que se tiene que hacer es optimizar la eficiencia de la asistencia sanitaria, de la organización de las prestaciones sanitarias. La gran fuente de economía del futuro es aquí, es en la organización de la asistencia sanitaria. Y le enseñaré un ejemplo muy explicativo dentro de un minuto. La tercera cosa muy importante es colaborar, la colaboración. Este problema de la llegada de la innovación, que perdón, no es problema, es muy buena noticia para los pacientes que somos todos, pero esta carga, esta oportunidad no se puede tratar por un actor solo, tampoco por el Estado solo. Solamente se puede tratar gracias a la colaboración de todos los actores. ¿Por qué? Porque este mundo del futuro en sanitario que tenemos delante de los ojos es un mundo que va a pedir complejidad, entonces soluciones que implican mucha gente. Es un mundo que va a pedir adaptación, entonces necesita de diálogo. Esta colaboración, por ejemplo, de la industria farmacéutica con el Estado sobre proyectos que pueden llegar economías en los sistemas, es muy preciosa para el futuro y le enseñaré un ejemplo concreto con que hemos tratado en Francia. Y el cuarto tema es el tema de las economías. No habrá más genéricos para darnos más dinero para financiar la innovación, pero tendremos biosimilares de los médicos biológicos. Y el buen uso de las medicinas. Enseñaré un ejemplo que hemos hecho en Francia también. Así como lo decía antes, innovación va a crear economías y eficiencia en la organización del sistema de la salud. Por ejemplo, en poliartritis, solamente tocaré este ejemplo. Hemos hecho un estudio comparando lo que ha pasado cuando se han llegado al mercado nuevas medicinas para tratar poliartritis, que son los anti-TNF-alfa, en Alemania versus Francia. Cuando se examina la cosa, se han lanzado estos productos en 2003. Hemos visto lo que aparece 3 años después. En Alemania logran bajar de 5 puntos los costes de la enfermedad. 5 puntos. En Francia, 0,5. ¿Por qué? Porque gracias a estos nuevos tratamientos en Alemania han pasado todo el tratamiento de la poliartritis del hospital a la ciudad, en casa para las personas. En Francia, aún 60% de los pacientes que sufren poliartritis están tratados en hospital. En Alemania se han cerrado una tercera parte de las camas de los servicios de reumatología. En Francia, nada. Entonces tenemos que progresar para utilizar esta fuente de eficiencia que nos va a traer la innovación en los sistemas. Un país que ha logrado hacerlo muy bien, y en Francia ahora estamos copiando este sistema, es Inglaterra. Inglaterra ha tomado conciencia de este problema de cómo optimizar la utilización de la innovación para crear
economías en la organización de la salud. Y han puesto dentro del NICE, cada uno aquí conoce el NICE, el sistema de evaluación, la agencia de evaluación inglesa, dentro del NICE tienen unas personas que se dedican primero a detectar las innovaciones, que tienen una potencialidad de cambiar la organización de las prestaciones de salud. Segundo, construyen recomendaciones para todos los hospitales, para todos los médicos, de la manera optimizada en términos de eficiencia para usar de estas medicinas. Y en tercer lugar, envían personas dedicadas a eso en los servicios hospitalarios. Se llaman adoption managers para enseñar al jefe del servicio cómo tendría que organizarse sus ocupaciones de una manera nueva con la meta de optimizar la eficiencia de su actuación. Esto es muy interesante delante del futuro que se presenta a nosotros con la innovación ahora. Otro ejemplo de colaboración entre la industria farmacéutica y el Estado para crear economías en el sistema es el buen uso de las medicinas. En Francia, y tengo la suerte de haber dirigido este programa durante 3 años, hemos pasado un acuerdo con la ministra de la Salud, la señora Marisol Touraine, ha venido en Colombia, creo, Marisol Touraine. Hemos pasado un acuerdo para decir, nosotros como industria farmacéutica somos muy conscientes que tenemos que colaborar para crear economías dentro del sistema. Porque cuando nuestras medicinas están cubiertas a 77% por el gobierno, somos conscientes que somos responsables de la economía del sistema y queremos colaborar. Ahora, el problema es que colaboramos cada año con la bajada de los precios y esto nos perjudica mucho en términos de atracción industrial. Entonces hemos dicho, en lugar de 100 millones de bajada de precios, déjanos contribuir a 100 millones de economías, pero un tipo de economía que tenga un sentido de salud pública. Vamos a luchar contra el mal uso de las medicinas en las personas mayores. Miles de muertos cada año en Francia. 30% de las hospitalizaciones de las personas de más de 90 años debido a este problema de mal uso de medicinas, interacciones entre las medicinas en mayores. Hemos montado un programa de 3 años, campañas de comunicaciones, software capaz de determinar las interacciones entre las medicinas cuando vienen de diferentes fuentes de prescripciones, por ejemplo, programa de educación de los farmacistas, muchas cosas, programa de colaboración entre farmacistas y médicos generalistas en el terreno mismo. Hemos hecho muchas cosas. El resultado económico es muy impresionante. No se trata de 100 millones de ahorros por año, como nos habíamos comprometido. Pero la última medida que he hecho es sobre 6 meses, los 6 últimos meses, 185 millones de economías. Entonces, esto es economías que tienen un sentido de salud pública. No diré nada porque el tiempo ya se ha pasado del sistema digital que se trata ahora de montar en todos los países y creo que en eso los países en desarrollo tenéis una oportunidad de empezar a montar todo el sistema de conexión entre los actores. A nosotros, países maduros, nos cuesta mucho hacer esto. Tenemos que transformar. Cada hospital en Francia tiene un sistema digital de comunicación por las computadoras muy sofisticado, pero los unos no hablan con los otros, porque no es el mismo sistema en los diferentes hospitales. Y nos cuesta mucho hacer esto. Cuando se trata de empezar from scratch, es mucho más fácil. Y terminaré por este ejemplo, y será mi último mensaje. En Francia tenemos la suerte
bastante única en el mundo, pero gastó mucha energía haciendo la promoción de ese sistema, porque es un sistema muy interesante para el futuro aún más. Es lo que llamamos la política convencional. ¿Qué quiero decir por política convencional? En Francia, hace ya 20 años, hemos decidido que en materia sanitaria, en materia de medicamentos, todas las reglas de regulación para determinar el nivel de un precio, para regular a través del tiempo el precio de las medicinas, no vendrá de la ley, sino de acuerdos convencionales entre la industria farmacéutica y el gobierno. Entonces tenemos un documento, llamamos esto un framework agreement, un acuerdo cuaderno, no sé si la palabra existe en español. Es un acuerdo que renovamos cada 3 años. Y aquí dentro hay todas las reglas. Y nos ponemos de acuerdo y funciona bien, porque tenemos el mismo interés a encontrar soluciones, porque la amenaza es que la ley, si no encontramos soluciones, va a intervenir. Y cada vez que interviene la ley es más rígido, menos adaptable, menos inteligente que cuando los actores se ponen de acuerdo juntos. Esto es la política convencional, es una cosa que les invito a venir a ver en Francia cómo funciona, y yo soy muy dispuesto a compartir todos los datos y los ejemplos muy buenos que tenemos a través de esta historia de política convencional. Aquí son algunos ejemplos que se trataban de enseñarlos cómo la innovación es mi punto de vista, espero haber convencido a algunos de vosotros. Es un desafío para el futuro, pero es una oportunidad para que, en fin, todos seamos iguales. Muchas gracias. Excelente, Eric. Creo que nosotros por allá tendremos que ir a ver y desarrollar. Nosotros aquí también estamos empezamos a hablar con el gobierno sobre lo que es la desprecialización de la misma política de precios. Es decir, todos estos acuerdos marco de los que hablaba Eric, yo creo que pueden ser una realidad hacia el futuro, y todas estas acuerdos creo que es el futuro de lo que tenemos que trabajar como industria farmacéutica con el gobierno. Agradezco muchísimo y ahora los invitamos a una copa de vino. Por favor, la muestra comercial está bastante interesante y los invito para que mañana muy temprano, 8 de la mañana, estaremos dando la apertura oficial a lo que es este Foro de la Salud y 24ª versión del Foro Farmacéutico. Señor embajador, muchas gracias, muy amable por su presencia, queremos que nos siga acompañando, y a todos ustedes muchas gracias, nos vemos más tarde.